Bienvenidos amigos, una noche más de este podcast, el podcast más malo del mundo, conocidos por todas las personas como Paren la Wear. Con ustedes, su anfitrión Raúl, en compañía de su fiel y amigo Patiño llamado Claudio. ¿Cómo estáis, compadre? Bien, pues aquí estamos. Estamos tratando de sobrevivir esta pandemia. Aún todavía, ya que nos están liberando un poquito, pero estamos tratando de sobrevivir. Pues. Puta, compadre, hoy día se vienen temas sumamente interesantes con un invitado también interesante que te voy a dar el placer de que tú lo invites, pues, weón. Ya que estáis Ah, ya, con... pues no te preocupes. De que yo invito Yo lo voy a puros invitar. buenos vagos y tú invitáis buenos bacanes. Bacán, bacán por ti, weón. Así que, pero primero, yo creo que vamos a hacer un anuncio a nuestros queridos y únicos auspiciadores, pues, que son los que se la han jugado. Vamos a hacer una mención ahí a IPASOX. Ya, IPASOX, los mejores calcetines, los mejores diseños para vestir, los encuentras en IPASOX. Búscalos en @IPASOX en Instagram o en Facebook, @IPASOXstore.cl. IPASOX, el mejor estilo para vestir. Oye, chocaste. Manejáis con los ojos abiertos, ¿no? Porque los mejores abogados son abogados para tu choque. Así que si tienes algún accidente de tránsito, resultas con lesiones, tienes algún problema en juzgado de policía local, @abogado para tu choque. Contáctanos en Instagram. Son los mejores abogados que existen en el tránsito. Más de 8 años de experiencia. Así que si manejáis con los ojos cerrados, tenía a quien recurrir. Abogado para tu choque. Exactamente, sí. Así que si te mandaste una cagada en tránsito, ahí contacta abogado para tu choque. Oye, Claudillo. Si chocáis curado, me avisan a mí, po. Exactamente, acaba de aparecer. Acaba Ahí de acaba de aparecer acaba de la voz en off. La voz en off, Preséntalo, pues, la voz en- compadre. Ya, pues. Oye, como esta semana han pasado muchas cosas interesantes, les trajimos un gran invitado, un candidato a magíster. Este muchacho sabe. Este se dedica No es a de temas, Black como el a otro. temas importantes. Po. No, no es de Black, este no, No. este es un De candidato a magíster Grupón. de la Universidad de Talca, de la Universidad de Grupón. De Grupón. Pero no. Les presentamos a nuestro amigo a Yerko, así que Yerko hace la Estoy entrada reprobando a en Groupon, de hecho. Me este están podcast. apuesto que está en Págalo. Groupon. Págalo. Sí, no he pagado Groupon, así que es posible que... Oye, Yerko, Hoy introducimos ahí a Yerko, que es de profesión abogado y para más remate decidió, aparte de ya tener un pie en el infierno como todos los abogados, decidió sentarse al lado de Don Sata, po, porque es penalista. Sí, sí. Calentarle el café, digamos. Calentar el café a Don Sata, le da el que le da el consejito. Oye, Sí. y al público, ¿por qué trajimos a exacto. Don Yerko? Porque vamos a tocar el famoso tema de que está ocurriendo ahora, el caso de Antonia, y vamos a buscar un enfoque más allá del punto de vista pasional, sino que el punto de vista profesional desde la mirada jurídica, con dos abogados que tenemos ahí, a Claudio y Yerko, Uh-huh. y contarle a la gente más o menos un resumen a grandes rasgos de qué fue el caso Antonia. Ya, el caso Antonia, para la gente que está escuchando, es el caso de una chica que viaja, si mal no entiendo, a Temuco y específicamente a la localidad de Pucón, donde sale a carretear a la discoteca de la Salamandra. Salamandra, ¿no? No, Sí, ¿Punta Brown? ¿O no? No sé cuál es el nombre de la discoteca. sí, Salamandra, aquí la tengo, ¿Ya? discoteca ¿Ya? Salamandra, para el 18 de septiembre. Y es abordado por un joven. Dale. Y este joven la engatusa bajo sus palabras, etcétera, y la lleva a su casa para cometer un acto de violación, no teniendo efectivamente los sentidos bien puestos, como alega parte de la parte acusada. El tema es que solamente o sea, el daño que generó esa violación no fue solo un daño físico, sino que también un daño espiritual, ocasionando que esta víctima optara por la opción del suicidio y desatando también la polémica más adelante. No sé si Claudio tú puedas explicarnos la Bueno, polémica jurídica que generó todo este caso. eh, generar la controversia en realidad de que se cometió el delito de violación y después el suicidio de Antonia, que fue a raíz de esta violación, finalmente se dio con el responsable de estos actos, que es Martín Pradena, y finalmente este imputado o esta persona que se le acusa de haber cometido el delito, se realizaron las formalizaciones, se le comunicó el delito jurídicamente y el tribunal de primera instancia que resolvió si esta persona acusada de este delito de violación
no solo del delito de violación de Antonia, sino que además tiene en su contra acusaciones de abusos sexuales de otras mujeres además. El tribunal de primera instancia en un primer momento decidió dejarlo con medidas cautelares de arraigo Arraigo. y arresto domiciliario total. Y eso ocurrió el día miércoles de esta semana del mes de julio. Y finalmente esta decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones de Temuco, la cual decidió establecer la prisión preventiva para este imputado. ¿Y por qué estamos aquí? Porque Yerko va a ser capaz de explicarnos de manera jurídica, a alguien que se dedica efectivamente al derecho penal, que tiene recorrido una audiencia, tal como vio la población, básicamente de cuáles son los requisitos que nos entrega la legislación para que una persona que es formalizada sea objeto de la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces lo primero que le vamos a preguntar a Yerko es básicamente en abstracto cuáles son los requisitos que nos entrega la ley para que una persona pueda ser objeto de la prisión preventiva. Primero precisar que las cautelares a las que fue sometido Pradena no solo fueron la prohibición, o sea, perdón, la prisión de salir del país, ¿verdad? Que el arraigo nacional, y la reclusión domiciliaria total, digamos. También hubo una prohibición de acercarse a la víctima. Eso. Claro, esto desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, práctico, en regla general parecería extraño, porque claro, la víctima en este caso está fallecida, digamos. Pero para efectos del derecho penal o del proceso penal se entiende víctima también a los familiares directos. Ya en este caso serían, ¿verdad?, las familias, los papás, los tíos, gente que esté, hermanos, gente que esté vinculada directamente, pero principalmente los papás y gente de la familia nuclear, digamos, papá y hermanos, ¿ya? O quien esté a cargo de la víctima, en definitiva, ¿ya? Dicho esto, claro, efectivamente, bueno, existen 3 requisitos dentro del artículo 140, que están contemplados en el artículo 140 del Código Procesal Penal, que nos señalan, ¿verdad?, cuáles son los presupuestos fácticos para efectos de considerar que una persona debe ser sometida a medida cautelar de prisión preventiva, ¿ya? Existen 3 presupuestos, la letra A, letra B, letra C. Para poder, o sea, para ¿Estos presupuestos, antes de que empecé a explicar alguno, se tienen que dar copulativamente o solamente copulativamente? No, copulativamente. Deben ser no por separado, sino que copulativamente. No basta solo con uno o dos de ellos, sino que tienen que estar los 3 presupuestos, ¿verdad?, cumplidos, ¿ya? Perfecto. Para efectos de que el juzgado de garantía, quien decide finalmente si que se va a someter a un imputado a la cautelar de prisión preventiva, debe cumplirla, ¿cómo se llama? Tiene que cumplir con estos 3 presupuestos prácticos, ¿no? 3 presupuestos de hecho. Dale. Nota aparte, debemos decir que hoy día, lamentablemente, digo lamentablemente porque el supuesto de nuestro proceso penal actual era que la prisión preventiva fuera una medida excepcional. ¿Por qué? Porque efectivamente la prisión preventiva es una cautelar demasiado intensa. ¿Ya? Eso significa que mantiene al imputado, que para todos los efectos lo sigue, ¿cómo se llama?, protegiendo la presunción de inocencia. El imputado pasa a un estado separado de la sociedad, ¿ya? O sea, se separa completamente al imputado de la sociedad porque se considera que cumple con los 3 supuestos, ¿verdad?, del artículo 140. ¿Cuáles son los supuestos del artículo 140? ¿Ya? Si nosotros nos vamos a la norma, el artículo 140 supone 3 efectos particulares, ¿ya? Les voy a dar la lata un poco porque es un artículo que tengo quizás... Da la lata, quizás explica amena, pero el artículo 140 contempla los requisitos, ¿verdad?, que permiten ordenar la prisión preventiva por un imputado, ¿ya? Y estos requisitos tienen sentido solamente una vez, o sea, no sentido, tienen aplicación una vez que se ha formalizado la investigación, ¿ya? Eso significa que el Ministerio Público ha informado al imputado que está siendo investigado, ¿verdad?, por una serie o un delito o varios delitos, ¿ya? Y que se le está siguiendo una investigación producto de ese delito, por una querella o por una denuncia, etc. ¿Ya? Entonces, a petición del Ministerio Público, que es quien tiene el dominio de la persecución penal, ¿ya?, se puede decretar, ¿verdad?, la prisión preventiva por parte del juzgado de garantía. ¿Ya? Siempre y cuando
siempre y cuando se acredite que se cumplen 3 requisitos, los como ya lo había anticipado, que son de la letra A, B y C del artículo 140. El artículo 140 en letra A dice que existan antecedentes, ¿verdad?, que justificaren la existencia del delito que se investigare. O sea, tenemos que partir de la premisa de que existe, ¿verdad?, una acreditación de que el delito existe. O sea, no basta con decir que con la cosa, claro, sino que tienen que probar que efectivamente te hayan pegado. Claro. Por decirlo así. Efectivamente. Claro, que un simple golpe no es perseguible penalmente, pero imaginemos que lo vemos como el punto de vista como más de la simpleza de la ¿cómo se llama?, de la explicación. Efectivamente, me pegaron. ¿Ya? Efectivamente me dieron un golpe, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, dicho esto, tiene que existir, ¿verdad?, antecedentes que justifiquen la existencia del delito. ¿Ya? Luego pasamos a la letra B, que es como dijo Claudio, deben ser copulativos, o sea, significa que tienen que estar uno con otro unidos y no puede faltar ninguno de esos requisitos, ¿verdad? Y la letra B dice que existan antecedentes que permitieren presumir fundadamente, o sea, hay una presunción fundada, digamos, de que el imputado ha tenido participación en el delito. ¿Ya? Algún tipo de participación, valga a decir, tanto como autor, cómplice o encubridor. Digamos que esos son los grados de participación o los tipos de participación que existen como supuesto en el Código Penal, ¿ya? O sea, uno puede ser autor, cómplice o encubridor y eso te hace partícipe de un delito, ¿ya? Y como tercer presupuesto está el presupuesto que se llama, que es de tipo subjetivo, digamos. Que existan antecedentes, bueno, esto es un inciso bastante largo, digamos, hay que decirlo, pero que se resume en que existan antecedentes calificados, ¿verdad?, de que permitan que el tribunal considere que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de las diligencias precisas de la investigación, ¿ya? O sea, y diligencia, o sea, el primer presupuesto es que es necesario que la persona esté privada de libertad para que las diligencias necesarias para que la investigación se lleve a cabo, ¿verdad?, se puedan realizar. Entendemos, o sea, abstractamente, es difícil llevarlo al caso en concreto. Y es ahí donde se liberan las pasiones y todo lo que ha sucedido realmente esta semana, que independientemente de que nos choque el corazón o nos choque el alma, porque para quienes no saben, yo soy padre de una hija, Yerko también, evidentemente que a todos nos saca de las casillas, pero tenemos que aparentar esto, tenemos que hacerlo de manera racional. Entonces vamos a primero tratar de llevar a Yerko que nos explique de manera teórica para llevarlo al caso en concreto. Así, bueno, es que aquí tú dices una cuestión súper importante. Aquí hay dos cosas que uno tiene que separar. Lo que uno piensa como particular, digamos, ¿verdad? Y lo que uno piensa considerando los principios fundamentales del derecho. Ya uno como si me consultan como abogado, Robert Alexi, no Hart. Robert Alexi habla del tema de la ¿cómo se llama? De la dualidad del derecho. Una cuestión súper interesante que vale la pena comentar a propósito de la proporcionalidad. Pero bueno, sí, efectivamente, una cosa es lo que es una cuestión que tanto se preocupaba dar el colega defensor, que me pareció, bueno, haciendo una crítica personal, me pareció un poco inapropiado, ¿verdad?, que se trató de defender a partir de que esto no es lo que pienso yo, sino es lo que me toca a mí hacer como pega como defensor, digamos. Es una pésima defensa, digamos. Uno puede empezar a defenderse a sí mismo antes que defender al cliente, digamos, ¿eh? O sea, si tú asumiste la responsabilidad, ¿verdad?, de tomar un caso, una papa caliente, tienes que hacerte cargo de la papa caliente, digamos, ¿ya? Bueno, hay que explicar, Yerko, no sé si tú voy a explicar que los abogados pueden o no pueden tomar esos casos, o sea, ellos deciden Sí, o los designan. No estamos obligados a tomar un caso. Entonces el gallo está por el vil y sucio dinero, nomás, pues no venga. Nuestra obligación jurídica es a que si llega un cliente y nos confiesa un delito, es a guardar silencio. Claro. El secreto profesional. O sea, nosotros estamos obligados, particularmente los penalistas, a que si llega un cliente y me confiesa una violación, por ejemplo, o un homicidio, yo tengo que cargar con ese peso porque se me ocurrió la fantástica idea de dedicarme al derecho y dedicarme, como se llama, a ser abogado defensor penalista. Eso, o sea, es como se llama el peso que tiene que llevar uno como persona, es como los curas, los médicos, que también tienen la obligación de llevar una obligación de secreto, digamos. ¿Ya? Dicho esto, efectivamente una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que vale la pena informar desde el punto de vista del derecho. Desde el punto de vista personal, yo tengo, no puedo decir que la certeza, pero al menos de lo que uno puede visualizar, las posibilidades de que Pradena sea culpable son muy altas.
Son muy altas. ¿Ya? Yo no tengo el dominio completo de la carpeta, no tengo tampoco el dominio completo de la investigación, pero si nos podemos pensar desde el punto de vista del ¿cómo se llama?, de la persona de a pie, de la persona que no se dedica al derecho, uno dice, sí, efectivamente las posibilidades o probabilidades de que este gallo sea culpable son altísimas. Altísimas, o sea, es como el 1 más 1 casi, digamos. Bajo la evidencia que han mostrado que es netamente una grabación, no hay evidencia claro, médica o claro. algo que lo establezca, un Qué dato duro. Que conozcamos. Qué importante lo que dijiste, efectivamente. Sí. Qué importante lo que dijiste. ¿Por qué? Porque vamos ahora, bueno, a lo como bien dice Claudio, lo abstracto, desde el punto de vista normativo, ¿verdad? Que es lo que los requisitos de la norma de 140 que acabamos de mencionar. De mi punto de vista, nosotros podríamos llegar inclusive solo a la letra A y no poder meter a prisión preventiva a Martín Pradena. Y ojo que esto es una opinión súper impopular, pero de la cual lamentablemente como penalista uno se tiene que hacer cargo, como abogado uno se tiene que hacer cargo. Independiente de que, claro, uno piense y considere que efectivamente esta persona en lo material de pronto dice, chuta, si lo más probable es que sea culpable, en lo jurídico que lo que uno le toca tiene que ser responsable, ¿verdad?, con lo que uno estudia, digamos. Y bueno, desde el punto de vista de la letra A, por ejemplo, no existe real, completa certeza, por lo que tú dices, efectivamente, el tema de los exámenes médicos. Claro. Absoluta certeza de que el delito se haya cometido. De hecho, no hay, según los antecedentes que al menos aporta la fiscalía, porque yo no tengo dominio de la carpeta, y eso hay que ser súper claro. Exacto. La opinión de este punto de vista es solamente lo que nosotros podemos obtener a través de los medios de prensa y los medios, ¿cómo se llama? Y las resoluciones que se han visto los últimos días, que es la información que nos ha entregado la fiscalía, es la defensa, ¿verdad? Información que de pronto puede estar parcializada, ¿verdad?, a conveniencia de la litigación, porque la litigación efectivamente entrega, cuando un litigante uno entrega toda la información, uno entrega solamente la información que le conviene para los efectos de la defensa que uno está haciendo. Entonces, impopularmente, porque es muy impopular lo que voy a decir, si nos vamos solamente al requisito de la letra A, existen varias dudas de que el delito necesariamente se haya cometido. ¿Por qué? Porque no existe una pericia a la víctima. Lo que tú dijiste es muy importante. No existe una pericia a la víctima. Lo que me parece tremendo, considerando que Antonia, ¿verdad?, acusó el delito casi cuánto ocurrió. Exactamente. Por tanto, aquí hay una serie de cuestiones que de alguna manera es culpa de la víctima, tampoco es culpa del imputado, digamos. Claro. No se realizaron. Ella tendría que ser realizado exámenes médicos, haberse tomado muestras médicas, ¿verdad?, haberse tomado una declaración completa, pero sin embargo esta cuestión empezó a crecer gracias a las redes sociales, básicamente. Sí. Mira, yo estaba leyendo el caso lo seguí bien de fondo con este tema de un programa, sobre todo en Chilevisión Noticias y el matinal que tiene. Y ahí hablaban de que efectivamente aquí es lo que pasa normalmente, y aquí van a saltar ahí algunos más populares, etcétera, que es que en definitiva lo que tú bien mencionabas, porque ella nos dio el alerta antes. De hecho, hay un audio en el cual establece que los amigos le decían, weona, denuncia la cuestión, no, es que o dile a mis papás, o dile a tus papás, no, es que si les digo van a dejarla cagada, porque en definitiva hay que ponerlo en el contexto que una mina de 20 años, que los viejos le dan el permiso para salir el 18 de septiembre a carretear fuera, claro, en Pupón, y se mandan este pastelazo, que era lo que el papá también le dijo, que se cuidara, etcétera. Y también ocurre no sé en qué figura caen las personas que sabían esto. No sé si caerán en temas de cómplices o encubridores. ¿Cómo será? Porque los amigos sabían, de hecho un amigo tiene hasta el audio, pasó hasta el audio que le había avisado en su tiempo. ¿Podrían ser calificados como encubridores del delito? ¿Indirectamente me refiero? Mira, no hay encubridores indirectos. Ya, eso no es. Desde el punto de vista, bueno, quizá otro colega dirá lo contrario, pero desde el punto de vista no existen los encubridores indirectos. ¿Por qué? Porque el encubridor conoce el hecho, y no obstante, ¿verdad?, teniendo el dominio del hecho total, decide no denunciarlo o no, ¿cómo se llama?, entregarlo ante el a quien corresponde, y decide básicamente proteger de cierta medida, o en cierta manera, ¿verdad?, al autor del delito, ¿ya? Al autor, sea mediato o sea material, digamos. Autor mediato es lo que llaman periodísticamente autor, ¿cómo se llama?, intelectual. ¿Ya? El autor intelectual. No, atrás. Bueno, dicho eso, efectivamente
esto no es culpa de ella, digamos. No, claro. Y claro, aquí cuál fue el problema de nuestro colega defensor desde el punto de vista haciendo una especie de ¿cómo se llama? De catarsis, ¿verdad? Desde el punto de vista del abogado. A mí no me corresponde quizás, pero haciendo el mea culpa como muchos abogados enfrentan este tipo de situaciones, ¿verdad? Es que se suele, ¿cómo se llama?, mirar desde el punto de vista de ciertas atenuantes de responsabilidad o eximentes de responsabilidad, que son básicamente este tema de la exposición imprudente al daño, que en penal en definitiva no se considera, porque digamos que sí, no podemos decir que la víctima se expuso al homicidio, por ejemplo, o que la víctima se expuso a la violación, eso es ridículo, pero hay muchos colegas que creen que sí. No vamos a decir el nombre de un gran eximio civilista que ha señalado este tipo de comentarios. No claro. Vamos a matar en este podcast. Claro. ¿Cómo se llama? Pero en resumidas cuentas, esto no es culpa ni de Antonia, ni tampoco del imputado, en el sentido práctico de la investigación, digamos. No es culpa del imputado que la fiscalía no haya hecho bien las cosas, ni menos aún es culpa de la víctima, que la víctima debe haber sido protegida por el sistema en su momento. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista material, hoy día, desde el momento en que no existen estos antecedentes para cumplir con el requisito de la letra A, ya Martín Prendas no debería estar en prisión preventiva. Y claro, lo que estoy diciendo es sumamente impopular, pero estoy viendo desde el punto de vista práctico, ¿ya? Injusto, desde el punto de vista sí, porque yo efectivamente creo que Antonia sufrió el ataque, pero desde el punto de vista judicial no había prueba, ¿verdad?, de que el hecho hubiera existido realmente, tal como se contó. Entonces, cuando existen al menos dudas, la interpretación penal exige al juez penal interpretar desde el punto de vista de los principios del principio, ¿verdad?, del indubio pro reo, que se llama, ¿ya? Que es como pensar que el imputado o el procesado, ¿verdad?, es inocente. O sea, se parte de la premisa de que la acusación tiene que ser fundada. Exacto. O sea, ojo con la letra del 140. El 140, letra A, nos dice efectivamente que tiene que existir, ¿verdad?, antecedentes que justificaran la existencia del delito. Claro. Y esto no basta con la simple acusación de alguien. Y aquí, saliendo del tema de Antonia, estoy hablando de cualquier acusación de cualquier delito, sea sexual, sea homicidio, sea un robo con sorpresa, sea ley 20.000, sea ley de armas, sea lo que sea, tienen que existir antecedentes fundados de que efectivamente existió el delito. En definitiva, la evidencia. No basta con que alguien te acuse. Claro, sí, imagínate, es tremendamente grave esto, de que se deje al libre arbitrio, ¿verdad?, de una supuesta víctima o del Estado, inclusive, simplemente en el Ministerio Público, porque aquí estamos pensando en el Ministerio Público, estamos pensando en la víctima particular, estamos pensando en el poder que tiene el Estado frente a un particular para meterlo preso. Claro. Para cortarle la eso es muy grave. Eso a veces se obvia que la acción penal la ejerce el Estado y es sumamente potente, y eso es sumamente potente. Quizás nosotros estamos en nuestra casa con calefacción y esas cosas, pero que efectivamente alguien que no tiene recursos o alguien que quizás lo tenga, que el Estado te acuse a ti de la comisión de un delito es sumamente potente. Es tremendo. Es sumamente fuerte. O sea, yo creo que igual... Es que yo creo que igual disculpa. Sí, dale, Yerko. Lo que pasa es que, a mí me tocó muy de cerca la defensa de varias personas relacionadas al estallido social. Ya, personas que perdieron su vista, personas que fueron torturadas en algunas comisarías, personas que fueron que sufrieron heridas de bala, y claro, el poder que tiene el Estado frente a las personas es brutal. O sea, solamente desde el punto de vista de la represión policial, que es la primera barrera de la que te encuentras con el Estado. O sea, la primera persona con la que te encuentras, el primer muro con el que te encuentras del Estado son las personas que están detrás de un mesón, por el caso de los servicios públicos,
el caso de la fuerza pública son los pacos, ¿verdad? O carabineros, ya que estamos en confianza, los carabineros, ¿verdad? Los auditores pacos, o sea, acá. Claro, perdón, los auditores pacos, me van a disculpar, tengo varios amigos pacos en todo caso, así que no creo que si no es que los hueven. Sí, yo mismo se tratan de paco, es muy entretenido escuchar a los pacos tratarse de paco, eso es verdad, es cierto, y la verdad es que me pasó, fue como, me estés hueando, ustedes también se tratan de paco. Sí. Sí, es cierto, se tratan de liga. Bueno, y los milicos también se dicen milicos, pues. Sí, es cierto, la hueá muy entretenida, pero bueno. El tema es que, fuera de toda broma, el primer barrera con la que te encuentras, ¿verdad? Respecto al Estado, efectivamente, es la policía, por ejemplo. Luego te encuentras con el Ministerio Público, te vas encontrando así con una serie de instancias, ¿verdad? Respecto del Estado. Y te estás dando cuenta, mientras más avanzas en esas instancias, que el Estado es casi todopoderoso. Entonces, ¿qué ocurre? Las normas relacionadas con la prisión preventiva son básicamente normas que nos permiten mantenernos en libertad o que nos protegen respecto a la acción del Estado. O sea, eso es, no es otra cosa, digamos. Dime. Teniendo en consideración eso, y para que reflexionemos, finalmente tenemos la letra A, que es la primera, es la primera barrera. Acreditar científicamente que existe la comisión del delito. Claro. No. Existe la comisión del delito, a lo menos la existencia del delito, porque nosotros efectivamente tenemos un video, tenemos cierto análisis, llevando la caso concreta, tenemos los análisis. ¿Qué es lo que tiene que valorar el juez finalmente? Porque, claro, tú nos decías en un primer momento, oye, ¿sabes qué? Lleguemos a la letra A, pero cuestionémoslo. Efectivamente, ¿existe la comisión del delito que le imputa el Ministerio Público? Van a salir las hordas y nos van a decir, bueno, si existe, bueno, si hay un audio, hay un video en donde se le lleva más allá. Sí. ¿Cuál es el link? El link que tiene que hacer el magistrado con cada una de las pruebas para valorar la existencia del delito. Claro, de partida, imagínate, tanto el derecho penal, el procesal penal particularmente, no se justifica, inclusive ni siquiera, solo en la confesión del imputado. Partiendo de ese primer punto, digamos, no basta con la mera confesión del imputado como para decir que el imputado cometió el delito. La gente a tabla lisa, ¿verdad?, dirá, chita, esta cuestión es ridícula, ¿no? Me parece extraño, estúpido, ¿cómo se le ocurre que si el imputado estaba asumiendo responsabilidades porque, bueno, lo hizo, digamos, ¿no? El tipo cometió el delito. Disculpará mi francés, pero bueno, hasta ahora de la noche no pretendo ser tan como se llama papista, digamos. Pero claro, la gente dirá, chita, si este gallo confesó es porque es culpable, ¿o no? O sea, lo primero que uno dice es, a ver, si el gallo dice yo cometí el delito, ¿qué te lleva a pensar que no lo cometió? Pero, ahora bien, pero puede haber una presión policial en el parte de eso. Ahí hay un punto. Exactamente. Hay una historia. Hay una historia detrás de los principios del derecho penal. El derecho penal que conocemos hoy día no existe porque a alguien se le ocurrió que existiera. Existe por años de historia, años de desarrollo, años de cosas que han ocurrido que han llevado a pensar y a racionalizar las normas penales. ¿Tú ibas a decir algo, Claudio? Disculpa. Sí, te iba a decir que antes de que sigas analizando esto, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a ir a hacer algunas cosas, nos vamos a ir a refregar la garganta con agua. Vaya a seguir cuchareando la olla, Claudio. Sí, sí. Y... No, pero sí. Vale. Sí. Pero oye, me hicieron un quequito. Así que vamos y volvemos. Y volvemos. Y volvemos con el análisis de Yerko. Perfecto. Vale, Yerko. Vale. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la base de entrenamiento de Activación Máxima. Les habla su amigo Nicolás para invitarlos a entrenar de lunes a viernes a través de nuestras clases online por nuestra plataforma de Instagram, @activación_máxima. Te esperamos, no te la pierdas. Y bien amigos, estamos de vuelta acá con el podcast más malo del mundo, conocido como Paren la Wear, y nuestro invitado del día de hoy, don Yerko, que nos está hablando precisamente del famoso caso de Antonia y nos está explicando con pera y manzana la decisión que tomó ahí el juez en la primera instancia.
Sí. Así que, Oye, Yerko, Intento, pero, ¿ah? exacto. Yerko, ¿cómo podemos entonces finalmente, porque igual, ¿cómo tratamos entonces de hacer calzar todos los hechos que sucedieron o todos los hechos que O presentó sea, el Ministerio Público, más los hechos que presentaron los creyentes, cómo lo hacemos calzar primero en la letra A? claro, por- ¿Qué herramientas porque, tiene el magistrado para hacerlos calzar? Esa es porque, para ir avanzando paso a paso. porque el tema más Mira, importante, Ujú. el tema más importante sobre que te interrumpa, Yerko, era lo que tú mencionaste Dale, antes de que nos fuéramos a la pausa. Es cierto que hay que tener siempre evidencia para ver este tipo de casos, porque resulta que pueden haber incluso gente que o pareja, llamémoslo, enfoquémoslo netamente en esta parte más sexual, que por temas de venganza te pueden imputar una violación y las antorchas se prenden automáticamente sin tener claro. evidencia. Entonces, por eso hay que ser sumamente cauteloso en el tema y quizás puede a veces haber sido uno de los motivos por el cual el magistrado tomó la primera decisión de no adoptar la medida cautelar, ¿o no? No, al revés, claro. No, o sea, claro, sí, tiene razón. A ver, el máximo Sí. me estaba yendo de otra bola. Está bueno el podcast. Oye, güey. ¿Cómo se llama? La cautelar inicial, entiendo que no fue ni por letra A ni por letra B, o sea, no Ya. fue porque la existencia del delito ni por la participación en este, sino que fue por razones de que es considerado que no había peligro para la sociedad. ¿Ya? Ya. Pero O estamos sea, el magistrado tuvo él acreditado el primer estadio, que efectivamente Sí. existía un delito, tuvo acreditado Sí, efectivamente que Pradenas era el autor de ese, o que era el posible autor de ese delito, sí. pero Que la letra C, que básicamente se resume, podemos decir que se satisface, ¿verdad?, la necesidad procesal de la investigación, digamos. Entonces, la investigación se puede llevar a cabo, ¿por qué? Porque el imputado no va a entorpecerla, porque el imputado, ¿verdad?, no va a amenazar a la víctima, ni va a ser un peligro para la sociedad, Claro. ni menos aún porque el imputado se va a escapar, que es el peligro de fuga, ¿verdad? Ujú. ya. Entonces, por tanto, se cumple el estándar, ¿verdad?, de que el imputado, inclusive estando con una cautelar de menor intensidad, como fue el caso que se sometió a Pradena en principio, podía, ¿verdad?, se podía continuar investigando, no obstante ¿cómo se llama?, una cautelar de menor intensidad. Es porque Oye, efectivamente no se cumple con ninguno de los presupuestos de la letra C, digamos. ¿Ah? y para el vulgo, alguien, el vulgo te puede decir, por ejemplo, lo siento por el término, pero para una persona normal en realidad. Los abogados somos seres anormales. Sí, en realidad, una persona normal en realidad que no conoce el derecho. Lo admito, Sí, verdad. parecimos como en un podio, pero no, me refiero que una violación, ¿realmente el magistrado podría considerarla que no era un peligro para la sociedad? O una persona que ya tiene acreditado que existe el delito, que es probable que haya participado, y la violación lo haya dejado realmente fuera con el magistrado de primera instancia. Que eso es, ¿cómo se llama? Es un caso a caso. Perfecto. Es un caso a caso. Okay. La violación, claro, es un delito que por la prognosis de la pena parte en los 5 años y un día, ¿ya? ¿Ya? Por tanto, tiene pena de crimen, ¿ya? Crimen. Entonces eso ya es uno de los supuestos en los que nos pone 140 letra C, ojo, el inciso segundo, si mal no me equivoco, el 140 letra C, nos pone justamente en ese supuesto, que es que para no caer en ¿cómo se llama?, en errores de transcripción, ¿no? Es que puta, se me fue la onda. No te preocupes. O sea, Oye, ¿qué pasa? un delito de crimen, Échale más Coca-Cola al necesariamente el whisky. artículo. Exacto, yo te cubro. Sí, algo me acuerdo en las clases. Entonces, un delito de crimen simplemente, a priori, sería un peligro para la sociedad. Sí, ya me acuerdo. Claro, efectivamente, la prognosis de la pena es uno de los estándares que se utiliza para determinar si efectivamente es un peligro para la sociedad que el imputado esté, ¿verdad?, en libertad mientras dure la investigación, ¿ya? O sea, por tanto, es uno de los requisitos que se deben cumplir para efectos de que ¿verdad?, la prisión preventiva surta efecto, digamos, o sea decretada en un proceso penal. ¿Qué pasa? A ver, los delitos de mayor gravedad, a pesar de lo que parece ser diferente, ¿verdad?,
Los delitos de mayor gravedad, por regla general, tienden a no ser de continua comisión, digamos. ¿En qué sentido? A ver, si un homicida, llevándolo a un caso externo, Antonia, para que no nos quemen, ¿verdad?, en la hoguera. ¿Cómo se llama? Un homicida, por ejemplo. A no ser que el gallo tenga un método de operar, ¿verdad?, y que tenga la posibilidad de escaparse de una ¿verdad?, de una reclusión nocturna, por ejemplo, o reclusión domiciliaria, ¿verdad? Otra de la reclusión domiciliaria, disculpa, que una de las, ¿cómo se llama?, de la otra cautelaria. La posibilidad de que vuelva a cometer un delito de tal gravedad son muy bajas. Claro. La reiteración de delito grave, al contrario de lo que se piensa, ¿verdad? Comúnmente la comisión de esos delitos no son de ¿cómo se llama?, de comisión normal, digamos. ¿Cachai? O sea, a ver, por ejemplo, el lanza... O sea, son posibilidades que nos encontremos con un psicópata son bajas. O sea, no hay tantos psicópatas como la gente cree. Por suerte, o sea, no estaríamos todos viviendo encerrados en nuestras casas. La regla general es que no estamos rodeados de psicópatas, por suerte, digamos, ¿no? Eso sería por regla general se desenvuelve de forma normal. O sea, entonces, finalmente, el lanza lo hace porque es fácil. El lanza es un delito de baja penalidad, o sea, baja monta, digamos. La penalidad quizás puede ser, uno puede discutir si es baja o no, pero efectivamente el lanza, las posibilidades de que vuelva a cometer ilícitos son altas. El mechero también, por ejemplo. Oye, pero Yelko, en definitiva... Pero el homicida no, el violador tampoco, no es como que lo vaya violando todos los días, ¿cachai? O sea, ni siquiera los grandes criminales de la historia lo han hecho... Lo ha hecho como todos los días, digamos. O sea, realmente, por las estadísticas, esto es estadística, ojo, que se entienda, que estamos hablando como de estadísticas, nosotros no nos encontramos con violadores reiteradamente, o sea, efectivamente los más grandes, el Chacal de Nahuestoro, esas personas son realmente psicópatas y realmente las encuentras contadas con los dedos de las manos, a eso vamos. Claro, por fortuna sí. Por fortuna sí. En Chile, por lo menos, vivimos una sociedad relativamente tranquila a pesar de lo que digan las encuestas. Chile es una sociedad bastante tranquila en relación a lo que son varios países de la región y a lo que son varios países del mundo en general. Chile tiene una baja criminalidad. Oye, Yelko, ¿y por qué, en definitiva, en esta primera instancia, el juez desestima, en definitiva, lo que establece, claro, el artículo 361 del Código Penal? En el punto 1 o 2, no sé, ¿te acordás, Claudio, que estábamos conversando? En el que establece que la víctima se haya privada de sentido o cuando se aprovechan de su incapacidad con la resistencia. Y, ese es el número 2. Exacto. Y asumo yo que si utilizaron ese video, porque algunos van a decir que como me lo nombraron antes, que es porque irrumpía la vida privada, por el caso del video que estaba por fuera de la casa. Y yo le decía que si ya entró a juicio o ya lo tomaron como prueba es porque el juez de garantía ya lo aprobó como una prueba de ese tipo de hecho. Pero ¿por qué, en definitiva, tú crees o nos puedes explicar por qué el juez habrá desestimado esa evidencia? Claro, lo que pasa es que, escuchando los alegatos, me parece que el magistrado de primera instancia señala que como que veía a dos personas que se estaban dando abrazos y besos. Esa es una interpretación que tiene él. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. O sea, porque aquí se mezclan varias cosas, en realidad. Eso es lo que queremos abordar. Se mezclan varias cosas. Es que es súper complejo, ¿no? Que no desde el punto de vista... Claro, esto hoy día es un tema tremendamente sensible por la situación actual que estamos viviendo. Hay un cambio de paradigma súper importante que me parece fantástico. De que las mujeres, ¿verdad?, están siendo puestas en una situación de igualdad respecto al hombre. Y eso es una realidad y eso debe ser aplaudido y debe ser, ¿cómo se llama?, promovido por todos los actores sociales, digamos. Ya eso es una realidad. Pero desde el punto de vista penal, el juez penal no está llamado a ser promotor, ¿verdad?, de los derechos de la mujer, ni de los derechos del hombre. No. Él estaba llamado a ver, no promotor, digamos, pero sí resguardador. Claro. ¿Ya? Perfecto. Okay. Pero en el caso del proceso penal, particularmente, el proceso penal, para desgracia quizás de algunos conservadores, el proceso penal tiene su razón de ser en la protección de la persona que está siendo imputada por un delito. Claro. O sea, esto es la protección de una persona, en lo que volvemos al mismo punto, de lo que decía antes. Es muy potente que el Estado te esté acusando de algo. Y más allá del caso puntual de Antonia, y claramente nosotros podemos tener nuestras apreciaciones personales desde mi punto de vista
mi profesión personal, sacándome el traje del abogado, ¿verdad? Y yendo, como se llama, el papá, de repente, Claro. al hombre que se cree, que respeta, ¿verdad?, la individualidad de las mujeres. No sé, a mí jamás, por suerte, nunca se me ocurrió obligar a una mujer a tomar una decisión desde el punto de vista sexual, ¿verdad? De que tenga que, ¿cómo se llama?, que se sienta obligada a favorecer mis necesidades, digamos, mis peticiones. Nunca caímos tan bajo, pese a lo feo que somos los tres. Claro, por supuesto. Explotamos otras habilidades, pues. Claro, yo trato de ser simpático por último. Esa es la técnica de los feos. Claro, por último, hacer un poco buena onda, pero con la seriedad que nos merece este tema en particular, yendo más allá, efectivamente, uno como juez, o yo no soy juez, no, claro, pero como abogado, por lo menos, o como actor del sistema penal, uno tiene que ponderar otro tipo de factores, digamos, que es efectivamente la posibilidad de que la persona a la que se le está imputando el delito sea inocente. No podemos partir de la premisa que la persona es culpable. No, claro. Entonces hay que pasar esa barrera. Ahora, ojo, este estándar de hoy, el estándar que necesita la prisión preventiva, es un estándar un poco más bajo, claramente, ¿ya? Pero no tan bajo como para decir que basta con un video de una persona que está en la calle, como para decir que efectivamente el gallo luego la violó dentro de una casa. O sea, eso es dar un salto monumental. Exactamente. El gallo puede ser un enfermo, porque aparentemente, por lo que se muestra, no he visto el video completo, no he visto solamente lo que se ha mostrado en prensa, pero al menos lo que se mostró en prensa, el gallo es un gallo súper agresivo desde el punto de vista de los requerimientos respecto a de Antonia, digamos, que es un puerto brutal, de hecho. Claro. Ya un gallo como que, quiero que esto pase, sí. Y ¿cachai? Quiero darte un beso, y la mina como que trataba, Antonia trataba como, ¿verdad?, de sacarlo, de alejarlo, claro. De alejarlo. El gallo súper, el típico zorrón, digamos, el típico zorrón, ¿verdad?, de disco, y trataba como de hacerse lindo con todas las chiquillas, ¿verdad? Y como aquí te las traigo Peter, y yo soy capaz de hacerla excelente con todo el mundo. Pero eso, no obstante, lo lamentable y lo horrible que nos pueda parecer a los tres, por suerte, en este lugar, no significa que luego se dé el paso de la violación, digamos. Claro. Perfecto. O sea, puede ser un verdadero estúpido. Pero un segundo que ahora me están pidiendo a mí un segundo. En definitiva, lo que tratamos de decir es como que nadie puede obligar a alguien a tener una intimidad sexual independiente de las capacidades o incapacidades que esté sufriendo en ese momento, ya sea por alcohol, ya sea por droga, ya sea por cualquier tipo de cosa. Efectivamente, a ver, no puede ser que... ¿Cuál es el problema de la resolución o de la argumentación? Me cambié de pieza porque me están pidiendo que estaban afuera de un asado, me pidieron que me cambiara a un lugar un poco más cerrado. Bueno, no puede ser que la argumentación por parte del magistrado, por parte del colega defensor, haya sido desde el punto de vista de la culpa de la víctima, digamos. Claro. Eso es lo que está equivocado. Sonó como que ella se lo buscó, sonó una cuestión así como en el momento. Claro. Y eso, a ver, no es baladí, digamos, que tanta gente lo haya entendido de la misma manera. Exacto. O sea, pues, si 2 o 3 personas lo entendieron de esa manera, ya uno dice, sí, es simplemente prejuicio, ¿verdad? Pero si lo entienden así, no sé, la mitad de Chile, digamos, la mitad de las personas que vieron las alegaciones, ¿verdad?, en el proceso, o en la audiencia de prisión preventiva, estamos hablando de que lo entendió mucha gente, sí, ¿no? O sea, entonces no es como una especie de realidad fundada. ¿Ah? Yo creo que el error acá fue la baja técnica, y me hago cargo en esto, espero que si el colega me escucha no me odie, pero me hago súper responsable de esto, pues lo hemos comentado con varios, inclusive jueces, amigos míos y otros colegas que son, ¿cómo se llama?, abogados litigantes. Es la baja calidad de la litigación en la que el colega se metió, digamos. Pudo haber dicho muchas cosas, pudo haber defendido su postura desde muchos puntos de vista y no lo hizo.
pudo haber hecho efectivamente que el delito no existió. ¿Por qué? Porque no hay antecedentes fácticos que lo permitan así decir. No obstante, se encargó de decir que la víctima estaba ebria, se encargó de decir que Martín también estaba ebrio, que Gallo era encachado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Así como puras cosas subjetivas, y es como que... Sumamente subjetivas, son cosas poco creíbles. Que es efectivamente lo que nosotros no queremos escuchar. Exacto. No queremos escuchar eso. Jamás. Nadie. Jamás. Nadie. Yo creo que Pradena debería estar, ¿cómo se llama? Hoy en libertad por razones distintas a las que se están discutiendo. Y son cosas que varias personas estamos, ¿cómo se llama?, de acuerdo desde un punto de vista del mundo penal, digamos. ¿Ya? Quizás es impopular decirlo, pero no es porque nosotros creamos que aquello sea inocente, ojo. Claro. No, estoy hablando desde un punto de vista netamente profesional, ¿no? Desde un punto de vista técnico profesional. O sea, o por lo menos cuestionar. Sí, Uno espera una investigación de mucha mejor calidad. Uno espera una defensa de mucho mejor calidad. Claro. Porque los estándares de 140 son estándares altos desde el punto de vista de las cautelares, pero son estándares bajos desde el punto de vista de la acusación. O sea, si la fiscalía y la defensa pretenden llevar esta discusión de tal relevancia en lo público, por lo menos, porque hay procesos penales mucho más densos, de delitos mucho más graves. Ojo, estamos hablando aquí de que una chica... Lo más grave de este asunto fue que la chica se suicidó. Claro. Sí. Más allá de que, pues claro, porque aquí la especulación es que esta acción la llevó al suicidio, que es una especulación, digamos, porque no sabemos si efectivamente fue así. Pero si hacemos eco de esa especulación que podría ser real, que la llevó efectivamente al suicidio, hay gran probabilidad que sea real. Claro, efectivamente, si sacamos el suicidio, nos abstraemos del efecto del suicidio, te aseguro que hubiera sido un caso más de tantos casos que existen lamentablemente en este país de abuso sexual o de eso es lo peor. Existen eso es lo peor. Ojo, existen muchísimos. Yo me empecé a dedicar durante un tiempo prácticamente casi por delitos sexuales, porque en Chile hay muchos delitos sexuales. Sí, bueno, yo tuve una participación también en la policía, si no sabía, Yerko, y es verdad, cuando tú estás ahí con gente y colegas que trabajaban en esa área, es increíble que hay un montón de delitos sexuales y denuncias de delitos sexuales, algunos que son pasionales, me refiero en el sentido de venganza, por así decirlo, si me dejó y me violó, y otros que son realmente, que son de verdad, tanto para hombres como mujeres. Incluso decían, yo decía, bueno, ¿cómo una mujer te va a violar si el 361 te dice que tiene que haber una penetración? Exactamente. Y bueno, y un profe mío que también trabajaba ahí me dijo, puta, usa tu imaginación, pues, ¿cómo puedes llegar ahí? Lo que pasa es que eso es abuso sexual. Claro. La penetración con cualquier otro elemento que no sea el pene, digamos. Bueno, el pene no es el elemento, pero cualquier otra verdad, no sé cómo llamarlo, pero un abuso cualquier cosa que no sea el pene, digamos, es un abuso sexual. O sea, ya, eso también es interesante. O sea, que si, por ejemplo, ya hablemos un poco más directo, si hay algún tema, no la penetro con mi pene, sino que con los dedos, con otras cosas. Es abuso sexual. Es abuso sexual, no es violación, ¿cierto? Para que lo entienda el público ahí. Eso técnicamente, independiente de que no les guste mucho de pronto, eso se llama abuso sexual. Ya, puede estar agravado, puede ser más grave, puede ser, ¿cómo se llama? Puede tener varios factores según la comisión del ilícito, pero factores agravantes me refiero, o circunstancias agravantes, según la verdad la comisión del ilícito, pero eso no lo quita la calidad jurídica, ¿verdad?, de abuso sexual. O sea, el 366 es claro, es penetración. De hecho, tanto es así que hoy día existe una doctrina minoritaria que dice que efectivamente que podría existir eventualmente la violación por parte de la mujer. Aunque una mujer podría violar, o sea, no solamente a un hombre, también a otra mujer, ojo, que también podría violar. Pero eso es, ¿cómo se llama? Eso es una doctrina tremendamente minoritaria, digamos, y no se sustenta mucho en el tipo penal, digamos. Claro. Independiente que podríamos, claro, de pronto podríamos llamar violación a otro tipo de acceso, digamos, al cuerpo, efectivamente, claro. Así como está hoy descrito la conducta en nuestro código penal, la conducta de violación es solo el acceso carnal. Esto es el pene penetrando ano, boca o vagina, digamos. Claro, entendiendo acceso carnal con el pene, porque no sale tácitamente la es que eso es carnal, pues. Claro. Y es carne entrando. Es que por eso te ponía el ejemplo de los dedos, ¿cachai?
Claro, es que, claro, claro, efectivamente, los dos también son carne, pero no, esto es penetración desde el punto de vista sexual. Ya. Pero eso Órganos sexuales. Acceso carnal debemos interpretarlo de una manera como legalista o con Exacto. la fase objetiva interpretativa del tipo. Claro. Que además que esto es tremendamente técnico, el derecho penal es tremendamente técnico. Sí. No es como, ¿cómo se llama? Bueno, el derecho en general es muy técnico, pero el derecho penal es particularmente técnico. O sea, si se cumple o no se cumple con el supuesto escrito en la norma. Exactamente. Y por eso si volvemos al caso de Antonia, desde el punto de vista mío, al menos la letra A no se cumple para efecto de la prisión preventiva. Más allá de que yo crea que por justicia de pronto está bien que esté preso, digamos, me explico, claro. Pero si nos ponemos desde el punto de vista del derecho, claro. no podemos decirlo así. Voy a la siguiente pregunta, Yerko, ¿y qué hacemos, por ejemplo? Ya, es opinión, pero sin bien, es valorable en realidad encontrar. De hecho, he encontrado también no eres el único en realidad que opina igual. De hecho, uno escala en foros más adicionales, en realidad más leguleños y realmente cuestionan ciertas cosas y apuntan a cierto punto que en realidad la fiscalía debió haber sido más presionada en este sentido, técnicamente, técnicamente. Pero ojo, ahí también no incluye, sobre que te interrumpa, por el tema de la evidencia por parte de la fiscalía y por parte de la policía, haber presentado una evidencia tan pobres para que el juez desestimara. Iba contrariamente a eso, porque yo le iba a decir ayer, oye viejo, se eliminaron fotos, ¿cómo no se mostraron pericias? Se rompió un celular, que es lo que nos cuentan, se rompió un celular. Además, hay testigos, hay un informe del servicio médico legal que te informa ciertas cosas para que el magistrado realmente no los tomara en cuenta. ¿Cómo es que lo tiene que hacer? Entonces, finalmente, bueno, la fiscalía es la que nos centra todo el poder del Estado, en realidad. La fiscalía tiene muchas herramientas, en realidad. Si esto pasó es por algo. O sea, yo en realidad, ¿quién culpo? En realidad, quien tiene toda la acción penal es la fiscalía. Yo a la fiscalía le exijo más, pues, viejo. Si esa es la weá. A la fiscalía no se le puede pasar este tipo de errores. O sea, claro, el fiscal con la policía tiene que haberle dicho, oye, ¿sabéis que, viejito, esta prueba que me estáis mostrando realmente vale callampa, ¿cachai? Entonces es mala. No puede llegar con esto. Realmente no es que no es que nosotros digamos, no, tiene que llegar porque alguien está haciendo mal la pega. Y si la fiscalía tiene todo el poder, esto es responsabilidad netamente de la fiscalía, independientemente de que fiscalía después haya hecho un muy buen trabajo, un muy buen alegato, un corte, que haya hecho muchas más cosas, quizás, pero Fiscalía tiene que dar más. O sea, si Fiscalía imputa algo, tiene que realmente estar a punto de hacer el gol. Yo no le puedo permitir menos. Pero cuando fueron a la corte, ¿presentaron pruebas nuevas o algo? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué fue distinto la resolución de la corte? Vamos ahora a la corte. Vamos a analizar la corte. La corte yo creo que y esto también va a ser tremendamente popular, pero yo creo que la corte se sometió más bien al clamor popular en esta medida. La Corte de Temuco es particularmente dura cuando se trata de otro tipo de imputados y víctimas. ¿Ya? Sí. Hablemos. En Temuco tenemos el problema de la Araucanía, hablemoslo netamente. Sí, claro, la Corte de Temuco se dedica principalmente a meter presos mapuches. Y ¿cómo se llama? Y cuando se trata de mujeres mapuches, por ejemplo, no utiliza los mismos estándares que se utilizan con víctimas mujeres, ¿verdad? Cuando están, o sea, estoy hablando de la perspectiva de género, ojo, porque, a ver, aquí hay una cuestión súper novedosa que me parece muy, muy interesante de cómo se llama, de poner en relevo, ¿verdad? Que es el hecho de que se utilizó la convención Belém do Paró. ¿Qué opinas de esa utilización? Porque generalmente esto es innovar. Me parece fantástico, o sea, de verdad me parece fantástico que por fin en Chile se empiezan a tomar en consideración convenciones internacionales relacionadas con cuestiones de derechos humanos o de perspectiva de género. O sea, de hecho, a nosotros en la universidad nos enseñan, a nosotros en la universidad siempre, los primeros que nos dicen, los tratados internacionales sirven para el derecho local, pero nunca se ocupan. Claro. Pero lo que pasa es que justamente a nosotros no digámoslo, casi como en forma animalesca o de pronto de excremento, a nosotros nos adiestraron para pensar de esa forma y está bien. Porque a nosotros se nos llamó, bueno, nosotros somos portarianos, tenemos la misma escuela. Sí, somos UDP. UDP de corazón. ¿Cómo se llama? A nosotros se nos entrenó para pensar desde el punto de vista de los principios del derecho, ¿cachai? Del derecho internacional
y claro, estamos hablando de 2005, una cuestión cuando ni siquiera, o sea, estamos hablando que en aquella época ni siquiera se consideraban los derechos como de que estaban, ¿cómo se llama?, consagrados en instrumentos internacionales. O sea, estamos hablando de un periodo que 2005 para adelante, que nosotros estamos en 2005, si no me equivoco, ¿no? Sí, 2005. Entonces estamos hablando que hace 15 años atrás, en Chile aún, una resolución como la que escuchamos el día de ayer hubiera sido impensada. Y no solamente porque no existía todavía, según mis cálculos, la Belén do Paró, pero impensada porque ni siquiera se hubiera, ¿cómo se llama?, argumentado desde el punto de vista de instrumentos internacionales. Claro. O sea, a mí me parece fantástico, está súper bien, ojalá se siga utilizando, pero se utiliza no solamente para casos emblemáticos en los cuales ellos quieren quedar bien parados, digamos. O sea, a ver, la Fiscalía argumentó tan mal en la primera audiencia, en la audiencia en garantía, que inclusive llegó a señalar que bastaba con la comisión de un solo ilícito, la comisión de un ilícito para suspender, ¿verdad? Para interrumpir la prescripción penal. Eso no es así. O sea, nosotros necesitamos al menos una denuncia, una querella, para que exista la interrupción de la ¿cómo se llama?, de la prescripción. Dicho esto, estamos hablando de que la Fiscalía está simplemente dando palos de ciego y tratando de quedar bien con el populacho, digamos. Tratando de quedar bien con la galucha. Que efectivamente puede ser, y vuelvo a repetir, y en ese sentido no estoy tratando de quedar bien ni con el diablo, pero yo tiendo a pensar que efectivamente esta chica fue víctima de este gallo, pero que lamentablemente la Fiscalía no tenía suficientes, como dijo Claudio recién, no tenía suficientes, herramientas para formalizar. Yo creo que la Fiscalía debió haber esperado un tiempo para recabar más antecedentes y recién ahí formalizar. O sea, yo te digo, de repente a mí la Fiscalía no me formaliza cuestiones que están saltando con pompones que son delitos, y esta cuestión que está tan, con escasa prueba, digamos, decide formalizarla. Es rarísimo. No, porque a la larga lo que se ve en el video de los 4 o 5 minutos que hay, etcétera, lo único que se puede apreciar ahí, a lo mejor puede ser un forcejeo, puede ser un tema de droga. Es que hasta el momento esas pruebas es insuficiente, porque lo único que estáis demostrando ahí es que efectivamente Antonia y el tipo estuvieron en el mismo lado, nada más que eso. Porque lo que después no conocemos el total del video, pero lo que se ve adentro no lo podemos saber, o lo que se ve en la intimidad. Entonces, como dice Yerko, es bajo el punto de vista de los policías, por lo menos uno se reunía antes con el fiscal y veía las pruebas, sobre todo cuando te llamaban a prestar testimonio, veíais todos esos puntos, y lo mismo, en ese tiempo ahí los colegas les decían, oiga, va a pasar esto otro, ya, y ahí empiezan a conversar y se empiezan a dar puntos de vista profesionales. Y yo creo que tiene que haber ocurrido esa instancia en que algún policía le tiene que haber dicho, oiga, necesitamos más. Claro, porque los policías tampoco se la juegan a ir a un juicio en el que saben que van a dar la cacha. Porque, claro. Exactamente, porque a la larga también los policías son juzgados por ese tipo de trabajo, pues, porque está diciendo el detective o el policía, el carabinero del Labocar, etcétera, hizo un pésimo trabajo, supone para Callampa, etcétera, y qué es lo que está pasando ahora, que a la larga es una defensa pobre por parte de Pradena, y es un alegato paupérrimo por parte de Fiscalía, y que llevó todo esto. Yo creo que la corte subvencionó en buena medida el alegato fiscal y de los querellantes. De hecho, hoy una de las querellantes salió anunciando un proyecto de ley llamado Ley Antonia, que raya en la ilegalidad, digamos, y en la inconstitucionalidad. O sea, raya realmente. Es súper popular y súper bonito en la letra, pero por principios de derecho estamos hablando que básicamente se presume de derecho que las mujeres, cuando acusan una violación, inmediatamente son víctimas. Independiente que la lógica es tratar de creerles cuando eso ocurre, porque efectivamente hay un tema histórico detrás, que es lo que más ¿cómo se llama? Más daño hoy día a las mujeres, porque en general se les tiende a no creer, lamentablemente, o a minimizar, ¿verdad? A minimizar lo que les pasa. Eso no significa, ¿verdad?, que derechamente son todas las mujeres buenas, así como y van a decir sinceramente la verdad. Claro. O sea, se hace desde un punto de vista de la bondad o desde el punto de vista moral. Yo conozco muchos casos en que hay personas
que son acusadas por mujeres, hombres y mujeres, ojo, no solamente hombres y mujeres que son acusadas por otras mujeres, ¿verdad? Que dicen y que ¿cómo se llama? Y que podrían decir cualquier cosa. O sea, que estamos como presumiendo de que basta con que una mujer diga algo como para decir que, chita, tú te vas en prisión preventiva. Eso es lo que está entendiendo el proyecto Ley Antonia. Es una cuestión que raya, no es más que complejo, es inconstitucional, va contra todo derecho internacional, raya el derecho penal del enemigo, básicamente. Imagínate, weón, la cantidad de minas picadas, weón, que de repente te puedan decir, puta, el Claudio me violó. De picada, claro, porque a lo mejor la terminaste, o viceversa, claro. Hablando ahora que hay pareja homosexual, etcétera, lo mismo, ¿cachai? Y me violó, y chucha, y no tenéis pruebas, no tenéis nada, y solamente por haberlo dicho, te va en prisión preventiva. Y que no es precisamente el hotel de Lavín que va con la cuarentena, pues. Es súper peligroso. Es súper peligroso. Creo que eso está cayendo, está con una regulación como si fuera ley Emilia. Creo que está cayendo básicamente, creo que es el mismo criterio que tiene Ley Emilia, que básicamente si tú... Pero, inclusive más peligroso, al menos con Ley Emilia, tú tenías que haber tenido, ¿cómo se llama? Una alcoholemia. Claro, o sea, al menos hay una evidencia. Hay un tema fáctico por medio. Sí. Pero bueno. Lo otro basta con la acusación, digamos. Entonces, es tremendamente complejo dejar en las manos de una sola persona la libertad de otra, ni siquiera del Estado, inclusive, o sea... Como bien dice, ¿verdad? Raúl, esta cuestión es compleja porque, a ver, o sea, no sé, por ejemplo, yo tengo un caso particular que siempre lo saco ¿cómo se llama? A ventilo cada vez que pasa este tipo de cosas. Tengo un caso particular de un cliente que fue acusado de abuso sexual de su hijo hace unos años atrás. Naturalmente, por razones obvias no voy a dar nombre ni mucho menos, claro. Pero la historia es como la típica historia, y ojo que yo he visto este modo de operar en forma constante. Violencia intrafamiliar y luego se le acusa de abuso sexual. Cuando no logran separar al niño de la mamá, porque se le acusó un par de veces al menos de violencia intrafamiliar, van y acusan de abuso sexual. Es como un patrón que sigue, un modo operandi que se le llama. Exacto. Y se da súper normalmente. Y este cliente hasta desde el 2017 a la fecha que no puede ver a su hijo solo por la acusación de la mamá. Esa fue la medida... Por la acusación de la mamá. La medida con más argumentos que encontró. Claro. La mamá. O sea, imagínate hoy día, esa misma tipa, si se promulgara esta ley, Antonia, esa misma tipa con el mismo grado de pica. Claro. Va y dice que mi cliente en verdad no atacó al niño, sino que la atacó a ella y la violó. Pero que por razones de vergüenza no quiso ir a denunciar inmediatamente, entonces no tiene ningún rastro físico, pero basta con su denuncia para decir que sí, efectivamente lo violó. ¿Qué pasa? Este gallo hoy día, si inocente, estaría preso. Claro. Por lo que dura la investigación, la posibilidad claro, no, y ojo, y por casi por, no sé, por costumbre judicial, las personas que llegan en prisión preventiva a un juicio, que enfrentan un juicio y llegando con la medida de prisión preventiva, por regla general terminan siendo condenados. Pero entonces, ¿termina siendo condenado por una cuestión casi popular, como tú dices? ¿O realmente por evidencia? Porque claro que al final del día el juez dice, chita, por algo está en prisión preventiva y no se logró, ¿cómo se llama? No se logró, me cambié un poco para el lado bracero, que está un poco helado acá afuera. El bracero para arriba, ¿no? Como se presume. Existen varias posibilidades dentro del proceso de, ¿cómo se llama?, de discutir la prisión preventiva hasta la llegada al juicio, inclusive dentro del mismo juicio, ¿no? Sea un procedimiento abreviado, sea un procedimiento, ¿cómo se llama?, judicial, tipo top, tipo juicio oral en lo penal. Entonces el juez que se encuentra con un imputado que está aún en prisión preventiva tiende a pensar, desde mi punto de vista, o al menos así aparenta que piensa, ¿verdad? Por la práctica, ¿no? Tiende a pensar que esta persona por algo está en prisión preventiva. La defensa no logró probar, o no logró, ¿cómo se llama?, levantar una presunción más allá, ¿verdad?, del estándar que se ha definido durante el proceso de que esta persona efectivamente o no participó, o el delito no existe, o puede cumplir, ¿verdad?, con una medida cautelar de menor intensidad. Claro. Entonces, a ver, a diferencia de lo que dicen los periodistas, el grueso de las personas que ingresan a un proceso penal terminan con una condena, ¿no? Sí, exactamente. Eso es de la puerta giratoria, es una falacia. Lo que pasa es que hoy día no todo el mundo queda preso.
Y no obstante, inclusive así, mucha gente la que ingresa al proceso penal en algún momento sí está dentro de la cárcel, digamos. La gente que no puede pagar un buen abogado, la gente que no puede acceder a una mejor justicia, se ve enfrentado a la posibilidad, ¿verdad?, de quedar como se llama, en prisión preventiva, independiente del buen trabajo que pueda hacer la Defensoría Penal Pública, que es un trabajo de relojería. Sí, o sea, los defensores penales públicos, yo me saco el sombrero con ellos, porque ellos están tapados en pega, digamos, y no obstante siguen haciéndola, ya. Puros cachos. Pero, a ver, o sea, no sé, volviendo un poco al tema de Antonia, ahí me queda la sensación de que la Corte más bien resolvió con base en, ¿cómo se llama?, al clamor popular. Claro. Si bien es cierto, disculpa Claudio, si bien es cierto, las posibilidades de que el delito se hayan cometido son muy altas, básicamente por lo que uno ve, digamos, eso no es un suficiente estándar, ¿verdad?, para cumplir en un proceso penal. Eso no basta con lo que el mundo puede ver todo en la tele, sino que el juez necesita algo más allá para dejar a alguien privado de libertad. Claro, porque esto puede ser también un tema pasional, muy pasional. Que puede ser muchas cosas, Y ponte que se demuestre que no y queda la cagada. Esa es la sutileza que en definitiva es lo que tú... Es que ojo, hoy día Pradena, popularmente hablando, inclusive aunque sea declarado inocente, Pradena hoy ya es culpable para eso. Sí. Incluso tú que la presión el Tribunal Penal de cuando llegue a su conocimiento, ¿verdad?, el caso Pradena, estos gallos llegan con la posibilidad de que se incendie la mitad de Chile, pues. Si estos gallos realmente si la fiscalía o los creyentes no logran acreditar los delitos, las posibilidades, ¿cómo se llama?, de que se queme la mitad de Chile, bueno, son altísimas. O sea, con el tema de la presión preventiva, que la mansa cagada, imagínate qué podría pasar, bueno, si que este gallo no queda preso. Y ojo, vuelvo a repetir, esto no es un tema, ¿cómo se llama?, ni que sea culpa de la víctima, ni que sea un sistema patriarcal, ni que sea como se ha hecho muchos factores, en ese sentido que vas que una feminista me agarre, me quiera tirar a la plaza pública, bueno, y a palearme. Pero esto se trata de cómo funciona el sistema, no solo con los delitos sexuales, el sistema funciona así con todos los delitos. Tú tienes que probar que el delito ocurrió. Perfecto. Y eso es tarea de la fiscalía, eso es tarea del querellante, eso no es tarea de la defensa. Te queremos agradecer esta participación y de verdad, o sea, muchas gracias por tu explicación y por todo lo que has hecho. Quizás son comentarios súper impopulares, pero necesitamos objetividad en algo y lo que pueda pasar. En realidad independientemente de que en nuestros corazones realmente nosotros sentimos que efectivamente hay culpabilidad, pero a ver, aquí no se trata de no creerle a particularmente a Antonia. No vamos a hablar de todas las víctimas, también con otros casos, con tu experiencia personal, como víctima interviniente dentro de un proceso penal. Si se me permite cerrar con pero en el caso particular de Antonia no se trata acá de creerlo o no creer. Si se me permite cerrar, ya, de hecho, como vuelvo a reiterar, yo tiendo, por razones como se llama humanas, digamos, por mis principios morales, tiendo a creerle al relato de la víctima. Es una realidad, estoy siendo súper honesto. Pero desde el punto de vista profesional, me parece paupérrimo el trabajo llevado a cabo por la fiscalía al momento de acusar, y más aún del colega al momento de defender. La fiscalía fue súper poco técnica al momento de formalizar. Fue súper poco técnica al momento de formalizar. No acreditó al momento de pedir la prisión preventiva de Antonia, ojo. Eso es culpa de una fiscalía que realiza un trabajo de mala calidad. A pesar del que subvenciona los alegatos de la fiscalía y que saca el sombrero, como dijo un colega por ahí, saca el sombrero a la Belén do Pará, que nunca esa corte, más encima, nunca la había citado en un fallo de esta característica. O si me equivoco, ojalá me equivoque y que me lo muestren, que me lo enrostren, pero yo no recuerdo que lo haya citado. Se con la Machi. Claro, por ejemplo, la Machi engrillada, pariendo, weón. Por eso ¿de qué me estás hablando? O sea, y hoy día sacarle a Belén do Pará es como, por favor, en verdad, no. O sea, no cumplían como se llama con los requisitos 140. Para lástima
Antonia, porque Antonia se merece una mejor investigación, una mejor investigación. Y con justa razón, nuestras amigas feministas se enojan, ¿verdad?, con la argumentación hecha por la defensa de Pradena, que básicamente se burla de verdad de la víctima y básicamente señala que la víctima, ¿cómo se llama?, es la culpable del ataque, ¿ah? Que ella se expuso a un ataque por parte de un artista de cine, básicamente, dice que cayó súper encachado, entonces básicamente él no podía, ¿cómo se llama? Sus feromonas eran demasiadas. Claro, la chiquilla estaba por gusto, claro, la chiquilla estaba por gusto con él, porque básicamente era un tipo demasiado encachado, como irresistible, básicamente. No, bueno, o sea, eso no es el tipo de argumentación que uno espera en un tribunal. Esa es la argumentación que fuera un machista, literalmente, pero... un machista no asado, weón. Claro. Un machista parrillando, weón, con los amigos que daba la risa, weón. Claro. Eso es. Claro. Ahí es. Claro, una weá informal. Pero no en el tribunal, weón. En el tribunal uno espera un desarrollo intelectual mayor. Uno espera un argumento de mejor calidad. Esa es la verdad. Y disculpen que me haya extendido un poco de cierre, pero considero que, no obstante que considero que Antonia tiene todo el derecho por su memoria, ¿verdad?, a recibir un juicio justo, digamos, como víctima, la Fiscalía está haciendo un trabajo que está siendo más bien subvencionado por los tribunales, subsidiado por los tribunales. Sí. ¿Ah? Entonces, este subsidio argumentativo que le hace la Corte para dictar la prisión preventiva, ¿verdad?, es básicamente por razones de verdad de las antorchas que estaban encendidas fuera de los tribunales y fuera de las cortes, ¿verdad? Esta amenaza, esta alerta feminista, ¿verdad?, de que van a quemar todo, ¿ya? A rato uno dice, sí, con justa razón, es una historia, hay una historia de rabia, digamos, ¿verdad? Claramente. Hay una historia de rabia. Las mujeres generalmente han sido súper vapuleadas por este mucho. Pero hay muchos más casos en los que sí, aunque no lo crean, una amiga mía se me enojó mucho, ayer particularmente, cuando le decía que por más que ella creía que no era así, hoy día hay pabellones llenos de violadores y abusadores sexuales en las cárceles. Entonces eso hasta ¿cómo se llama?, a las agresiones que sufren las mujeres por delitos sexuales, inclusive otro hombre, digamos. Claro. Eso significa simplemente que las investigaciones son de muy baja calidad. Nuestras policías en general tienen muy baja calidad, lamentablemente, para su trabajo, porque hay poco entrenamiento respecto a este tipo de ¿cómo se llama?, de delito. Y hoy día los fiscales no saben investigar, es una cuestión ¿cómo se llama?, es una cuestión que se discute inclusive en foros, una cuestión que uno lo diga con mala onda, ¿no? Uno lo dice porque como actor del sistema uno espera que la fiscalía se enfrente a un caso en el que no llega con la declaración, ¿verdad?, de la víctima y una foto, digamos. Te llevan a juicio de repente con ese tipo de cosas, es impresentable. Y para no alargarme, vuelvo a repetir, creo que esto no es culpa de Antonia, espero que Pradena reciba la pena justa. Yo creo que efectivamente cometió el ilícito, pero espero que la Fiscalía haga su pega, porque si lo meten preso con poca prueba es un muy mal antecedente para nuestro sistema, digamos. Nuestra justicia se ve dañada por una solución bajateada, de una mala ¿cómo se llama?, argumentación por parte de los intervinientes. Tanto el colega defensor que argumenta desde el punto de vista de la violencia de género, así como la Fiscalía que no lleva un caso como la gente ha estrado. Eso, amigo mío, gracias por la invitación. Yerko, muchas gracias, de verdad, te queremos agradecer en realidad tu experiencia. De hecho, todo lo que nos has volcado en base a tu experiencia litigando, eso sí. no queda otra. Te agradecemos rotundamente tu participación, tu criterio, y en realidad lo que no, también me embarca a mí. Raúl me puede escuchar muchas cosas, pero lo que yo pido realmente a la Fiscalía y con lo que tú cierras es que hagan bien la pega. ¿Sí? Que hagan bien la pega. Que a mí, yo no quiero fuego afuera. Yo quiero que la Fiscalía me haga bien la pega. No quiero que la gente me salga a hacer hueá. Porque eso se quitó en el año del Leviatán. Cuando nosotros escogimos que el Estado nos ayudara, es porque la Fiscalía tiene que hacer bien la pega. Yo no quiero a gente matándose afuera. La Fiscalía me tiene que hacer bien la pega. Y en eso, Yerko, toda tu participación te lo agradecemos rotundamente y
Y de verdad, muchas gracias por haber querido tomarte las piscolas con nosotros en el podcast, que estaba muy bueno. Y la verdad, la semana para la botita. Es que estés muy viejito, pues, bueno, bueno, pero más encima que tiraste el año en que entramos a estudiar, pues, en 2005, bueno, así que te pasaste. Bueno, 15 años, 15 años, bueno, No, medio horrible, bueno, nos mataste. Sí, puta, terrible, bueno. Sí, nos mataste, bueno. Así que, pucha, muchas gracias, Yerko, te lo agradecemos rotundamente. Amigo mío, un abrazo, gracias por la invitación, Rob. Vale, Yerko. Gracias por la confianza, espero que les vaya muy bien. Vale, Yerko, gracias a ti por todo. Cuídate. Chao. Paz, chao. Chao. Oye, invitado de lujo tuvimos hoy día. No Sí. siempre traemos pueden haber muchos tipos de abogados, como también hemos mencionado, tipos de doctores. Y traer un abogado que se dedica al área penal y que la vive y que lleva muchas cantidades de años, como dijo, no lo traen cualquiera. Y dio un punto de vista sumamente objetivo, siento yo, más allá de las pasiones que están ocurriendo con justa razón. O sea, nosotros invitamos a que nos escuchen realmente, lo vean desde el punto de vista objetivo. Yo se los pido, de verdad. O sea, el punto de vista técnico que se técnico, está planteando. Yo pido de verdad desde el punto de vista técnico. Veámoslo desde el punto de vista técnico. Claro, en este podcast no se está hablando, o en este tema en particular, de violencia o de temas sexuales o de género, sino que estamos hablando de los argumentos que están tomando para generar un tipo de fallo o situaciones que están... que están generando bastante controversia y está demostrando lo vulnerable y pésimos sistemas que tenemos, ya sea tanto de defensa como de atacante, que en este caso es la fiscalía, o de exponer las pruebas, porque el día de mañana nosotros podemos estar sentados en cualquiera de los dos bandos y vamos a tener nos van a estar atacando una fiscalía que a lo mejor va a presentar más pruebas deficientes, o nos va a estar defendiendo un defensor que es pésimamente eficiente. Entonces es interesante que analicemos y vemos esto y ver, como decían ustedes, ver derechos o temas internacionales que pueden ser aplicados acá, que se establecen y que en definitiva no los toman en cuenta por alguna razón. O sea, yo de verdad los invito a que traten, yo sé que es súper difícil. Yerko es papá de una hija, yo también tengo una hija en edad compleja y efectivamente si a mí me pasara lo que le pasó, yo encuentro al papá de Antonia una entereza brutal. Yo no sé si estaría con esa entereza, pero de verdad, si me vuelvo o me pongo racional, por favor escuchemos estos argumentos. Los invito a que lleguen a esta etapa del podcast, los invito a cuál es la crítica que nos hace Yerko. Realmente Yerko critica algo mucho más allá, y como siempre lo recalcó, no es la culpa de Antonia. Nosotros a cuáles son los actores que tenemos al frente. Hay una crítica a la fiscalía, de verdad fiscalía tiene que hacer mucho más. Es el poder del Estado en el cual está ahí, tiene que hacer mucho más. Y evidentemente, bueno, la defensa, nosotros no somos los defensores de Pradenas, así que Pradenas elige a su abogado. Pradenas tiene al John Wick de los pobres, weón, vestido de negro entero, a quien elige. Sí, pero elijamos ciertos estándares. Y si estamos con fiscalía, yo le exijo los mayores estándares posibles. Y tomándome fiscalía no me puede, tomando casos anteriores, fiscalía no me puede fallar con un caso bombas. Con un caso bombas que todos vimos, del Chico Peña, del primer gobierno Piñera, no me puede fallar con ese caso bombas. No me lo puede fallar. Y eso es un problema netamente, como dijo Yerko, de fiscalía. Sí. Nada más, y este ha sido nuestro podcast. Este podcast de día fue bastante tenso. Insisto, como dijo Claudio, no necesariamente, o para algunos que dicen que no son papás, etcétera. Yo creo que no hay que ser papá y no hay que ser mujer para entender que lo que se hizo está pésimo. Yo también no tengo hija, pero tengo una sobrina, tengo una mamá, vine de una mamá, y Claudio también vino de una mamá, y todos venimos de una mamá. Entonces hay cosas que son de perogrullo y otras que son claramente irracional, casi llegando a un nivel animalesco. Entonces lo invitamos a que escuchen atentamente. Estamos en contra de lo que sucedió.
y no apoyamos en ningún momento y en ningún tipo lo que son los actos de violencia, violaciones o que tengan que ver en falta de la honra de las personas. Jamás, jamás. Eso tiene que estar más que claro. Así que eso, pues, Claudio, no sé, para Oye, cerrar. sí, no. Un Estuvo denso, estuvo denso, pero estuvo interesante. Yo creo que Yerko es de verdad, un abogado valiente. No le pedimos los datos si quieren escucharlo en cuenta de defensa penal, lamentablemente, pero se los dejamos abajo. Si le preguntaremos a Yerko si quiere que lo promocionarlo. spoilemos. Lo spoilemos, pero en realidad, bueno, ese es el pensamiento de Yerko y doy fe de que Yerko realmente ha estado defendiendo la crítica que hizo con los machis y con Araucanía. Doy fe que Yerko ha estado realmente metido en temas de género en todo ámbito, así que Exacto. eso. Interesante. Bueno, Ya, lo cerramos con nuestros auspiciadores, pues. Sí, pues, ¿a quién tira ahí primero? No, pues, ¿manejaste con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? ¿Chocaste o no chocaste? Yo manejo siempre con los ojos bien abiertos, más con un copetín. No. Pero si manejaste con los ojos cerrados, llama a Abogado para tu Choque. Especialista en Derecho del Tránsito, más de 8 años de experiencia, defendiendo en causas penales y en causas civiles. Así que llamen. Pues. Ahora tienen un nuevo servicio, están agendando consultas online, asesoría 100% digital, en reunión de videollamadas por WhatsApp o por Zoom. Ahí perfecto. Agende su hora en @abogado para tu choque en Instagram y en Facebook, Abogado para tu choque. Importante eso, sobre todo con este tema de la pandemia, que tenéis que salir a hacer fila, que te puede atender un abogado tranquilamente con temas digitales. Excelente, pues no lo hace cualquiera. Compadre, sí. Ahora que estamos todos gordos, vaca, yo que me encontraron hoy día la glicemia alta, weón, casi por una prediabetes, nada mejor que hacer ejercicios con nuestro querido Potro de Maculpo, ya, activación máxima, sigan activación máxima en Instagram, @activación máxima, y vean las rutinas que trae nuestro querido amigo Nicolás, para que usted pueda desarrollar en casa con los artículos que usted tiene en su casa. No necesariamente tiene que tener un gimnasio, puede hacer ejercicio con cualquier artículo de su hogar. Y cerramos con IPASOX. IPASOX, los mejores calcetines, pues, bro. Compadre. Y también, además de calcetines, me dieron unos calcetines de Goku. Ídolo de la infancia, pues, bueno. Por eso hago kickboxing, pues, artes marciales, pues, bueno. Esos son los mejores. No, yo le traje unos calcetines de Marvel. Espectacular, compadre. Y están trayendo calzas, están trayendo polerones, buzos. Así que también los invitamos a que sigan a IPASOX en las redes sociales, en Instagram, @IPASOX, y en Facebook, búsquenlo como IPASOX Store en la página, ¿ya? Así que estamos cerrando este capítulo denso. Sí. Fue denso, ¿no? Sí, pero denso. Interesantísimo. Eso. Así que eso, chicos, nos estaremos viendo una próxima semana con más aventuras y desventuras. Cuídense. Un abrazo, paz.